Hemos subido la montaña de la muerte y de acá nos dirigimos a bajar hacia la playa. Toda una pasada, 2-3 horas subiendo. El río está crecido. 500, 600 dólares cruzamos ahorita el mar y pasamos la selva. Para cruzar hasta Panamá nada más. Y de Panamá para allá otro camino guerreando uno, ¿ya? Porque si no, ¿cómo vamos a pasar? No tenemos dinero, no podemos pasar. En el video anterior hablamos de la crisis migratoria a nivel mundial, cómo se realizan los flujos migratorios en los continentes de América y África. En este video exploraremos parte de la crisis migratoria en Europa y lo más interesante, hablamos con un experto en migración, el doctor Eduardo González Velázquez, para entender mejor el fenómeno de la migración. Tenemos que detener la criminalización, la discriminación, la victimización y el no reconocimiento de los migrantes. Estos 4 elementos me parecen claves para que el migrante pueda llegar a una sociedad con seguridad y sentirse acogido, recibido y poder trabajar a favor de la comunidad que lo recibe. ¿Qué pueden hacer los gobiernos de países receptores de migrantes y de países de donde emigran las personas? Las respuestas a continuación en este video. Acompáñanos y si aún no te suscribes, hazlo ahora, no te cuesta nada y podrás disfrutar de todo nuestro contenido. En semanas recientes, la crisis migratoria en América se ha agudizado. En México, las compañías de trenes de carga tuvieron que parar operaciones para salvaguardar la seguridad de miles de migrantes que, como nunca antes, abarrotaron el lomo de la bestia, así llamado el tren de carga que viaja hacia el norte del país. Mientras tanto, los migrantes que logran cruzar a Estados Unidos son retenidos en centros o enviados a ciudades santuario por parte de estados como Florida y Texas. En Nueva York, el alcalde está exigiendo ayuda federal y dice que si sigue la crisis de migrantes en la ciudad, Nueva York será destruida. Never in my life have I had a problem that I did not see an ending to. I don't see an ending to this. I don't see an ending to this. This issue will destroy New York City. Destroy New York City. Mientras tanto, las autoridades federales en Estados Unidos reconocen que han perdido la pista a unos 170,000 inmigrantes que solicitaron asilo político y fueron liberados en territorio norteamericano. No los pueden localizar y advierten que si no se presentan a sus citas para realizar su trámite de asilo, podrían ser deportados. Mi meta es poder llegar a los Estados Unidos, poder ingresar legalmente con mi familia, poder tener la oportunidad de trabajar, de que mis hijos también tengan la oportunidad de poder estudiar, de poder aprender idiomas, de poder aprender cosas nuevas. Para entender más este fenómeno, entrevistamos al doctor Eduardo González Velázquez, académico del TEC de Monterrey Campus Occidente,
quien es docente de la carrera de Relaciones Internacionales, pero además es autor de varios libros relacionados con el tema de migración y estudia el fenómeno desde hace varios años. Estoy con el doctor Eduardo González Velázquez, él es académico del TEC de Monterrey en Guadalajara y también es periodista, articulista y sobre todo es experto y especialista en temas migratorios, tiene varios libros publicados, ya nos dirá en este momento cuántos libros ha publicado sobre este fenómeno de la migración. Doctor, te agradezco mucho que nos recibas para el canal de YouTube de tu servidor y por supuesto para platicar de este tema tan complejo y tan interesante también. No, hombre, al contrario, Edgar, un saludo y gracias por la entrevista. ¿Por qué hemos visto en los últimos años más movilidad, o al menos se registra más en los medios, la migración como un fenómeno muy intenso en este momento? Bueno, me parece que hay varios elementos para poder explicar este incremento de la migración en diferentes zonas del planeta. Es decir, hace algunos años, digamos finales de los 90, principios de este siglo, se hablaba mucho de que el grueso del fenómeno migratorio pues era generado sobre todo por cuestiones que tienen que ver con la economía, con el desempleo y con la imposibilidad de que la gente pudiera obtener recursos suficientes en sus comunidades para quedarse. Sin embargo, a lo largo de los últimos 20 o 25 años, lo que hemos estado viendo es que ahora digamos, la catapulta de la migración no es solamente un asunto económico. De hecho, en algunas regiones del mundo, ese fenómeno pesa mucho menos que otros más. Por ejemplo, la migración que hoy tenemos en algunos lugares de nuestro país, de México, pues responden a cuestiones del crimen organizado, a cuestiones de extorsiones, pago de piso, secuestros y la imposibilidad ya de vivir en un espacio medianamente seguro en alguna comunidad. En el caso de Centroamérica, lo que vemos con mucha fuerza de hace unos años para acá es la violencia que llamamos callejera, es decir, toda esta violencia que producen las bandas, los grupos maratizados que hay, sobre todo en Honduras y en El Salvador. Y si nos vamos a Sudamérica, pues ahí sí sigue siendo una razón importante en muchos espacios migratorios el asunto económico, no tener un empleo adecuado. No es que las personas migrantes en México o en Centroamérica sí lo tengan necesariamente, pero estoy haciendo la referencia a lo que tiene un mayor peso como motor de la migración. Y en el caso de Medio Oriente, pues evidentemente son conflictos militares, regionales, muy fuertes, lo mismo que en algunos países de África. Entonces, hoy por hoy, el fenómeno migratorio no solamente se ha desbordado, tenemos alrededor de 260 millones de personas migrantes internacionales en el mundo, sino que las causas pues son muy diversas y no que esto quiera decir que antes no existían, pero tenían mucho menos peso específico que lo que pueden tener hoy, incluso también pues la migración climática por efectos del cambio climático, por lluvias excesivas, por sequías que lanzan a la gente fuera de sus comunidades. Muy interesante. Para hablar un poquito del tema de América Latina, es muy interesante porque pareciera que todo mundo en América Latina estaría migrando hacia Estados Unidos. Sin embargo, hemos visto que no es así. O sea, por ejemplo, muchos migrantes centroamericanos o de Venezuela, que en este caso son como los fenómenos más conocidos, ¿no? Se van a Colombia o se van a Chile, a Perú. Y claro, algunos otros se quedan en México y muchos otros más quizá se están yendo a Estados Unidos, ¿no? En América Latina, ¿qué crees que está moviendo a los migrantes a buscar una mejor, digamos, calidad de vida, o qué está pasando? He visto yo algunos videos, algunos documentales de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Que de repente en los medios nos pintan un país terrible, ¿no? Lo peor del mundo.
Y ya cuando ves estos videos y esta gente que va al país, pues te das cuenta que pues, la gente ahí está funcionando, mal que mal, ¿no? Entonces mucha gente pues sí decide salir porque quiere algo mejor, pero ¿cómo poder entender el fenómeno de América Latina? Mira, a mí me parece que en América Latina lo que domina primero es lo que llamamos la migración sur-sur. Es decir, es una migración muy amplia en términos de población que se mueve. Es quizá la dirección más violenta que hay en toda la migración a nivel mundial. Es decir, gente que sale de países con mucha urgencia económica, política, social, y trata de incrustarse en otros con condiciones similares o bien solo transitarlos. Cuando esto sucede, el nivel de violencia al que se ven expuestos los migrantes es mucho mayor que el que pueden sufrir si se mueven de África a Europa o de Centroamérica a Estados Unidos. Es decir, hay mucho más violencia en el proceso migratorio cuando se da de El Salvador a México que de El Salvador a Estados Unidos, ya en la zona norteamericana. Esto nos lleva entonces a otro asunto, que es, en América Latina podemos decir que hay 3 o 4 espacios favorables para el mundo migrante latinoamericano. México es uno, otro es Costa Rica, un poco Panamá, Colombia, en algunas zonas Brasil, Chile quizá, pero cuando en estas geografías crece el desempleo, crece la violencia y no hay condiciones adecuadas, los migrantes que llegan ahí se ven obligados a un segundo o tercer proceso migratorio. Por ejemplo, los haitianos se mueven primero a Brasil después de los sucesos naturales de hace poco más de 10 años en la isla. Brasil los recibe porque hay trabajo por asuntos deportivos, se acaba el trabajo, se mueven a Colombia, algunos a Chile, se acaba el trabajo, se mueven a México buscando entrar a Estados Unidos, no pueden y se quedan varados en nuestro país. Entonces, también en América Latina estamos experimentando hoy por hoy fenómenos migratorios que son por segunda, tercera o cuarta vez para un grupo de personas. Se van moviendo de país en país, pero también buscando quedarse en estos lugares. Y además tenemos en América Latina pues geografías muy complejas, además de la violencia y la persecución policíaca, pues tenemos geografías como la selva del Darién, que es un lugar pues casi intransitable, en donde miles y miles de migrantes han perdido la vida cada año buscando cruzar esa geografía entre Panamá y Colombia y poder llegar a México en principio y luego a Estados Unidos. Y el tercer elemento que yo te mencionaría, Edgar, es que hoy en América Latina también estos países que te nombraba hace un momento se han comenzado a volver una especie de el sueño latinoamericano. Es decir, ya el hondureño, si puede cruzar a México y quedarse en Veracruz o en Oaxaca o aquí en Jalisco, se da por bien servido, por consciente de que es un mejor lugar del que viene huyendo. Y lo mismo está pasando con venezolanos que salen huyendo a Colombia, o algunos que llegan hasta Chile o a Brasil. Entonces creo que América Latina hoy por hoy es un crisol muy rico de migración, en principio sur-sur, pero también norte-sur, es decir, y no de los jubilados estadounidenses, sino de este grupo de repatriados, de expulsados de Estados Unidos, que tratan de regresar a sus países y a veces no lo consiguen y se quedan en otros lugares, como puede ser el caso mexicano. Y un elemento que ha ido creciendo, aunque todavía no es algo, digamos, significativo, con un peso específico importante, es la migración africana que está llegando a nuestro continente, sobre todo por el Caribe y Brasil. Pero ¿cómo afecta a los países que están recibiendo a los migrantes? ¿O cómo impacta? No quiero decir afecta en un sentido negativo. ¿Cómo impacta? Y cómo impacta a los países de los cuales están saliendo muchos migrantes, como el caso de Nicaragua, o Venezuela, Honduras. Fíjate, hay algunas
trabajos que se han realizado sobre los impactos que genera el proceso migratorio en las zonas de expulsión. Y pues tiene que ver al menos con 2 o 3 elementos que me gustaría mencionarte, Edgar. El primero, pues se genera una gran cantidad de lo que llamamos hogares dona, estos hogares en donde ya no hay ni padres ni madres, solo quedaron abuelas, abuelos y nietos, donde se lleva a cabo pues lo que algunos llamamos también la doble maternidad, ¿no? Es decir, las abuelas se vuelven otra vez las madres de estos pequeños que dejaron sus madres y sus padres, con una serie de consecuencias sociales, culturales, criminales, importantes, significativas. También lo que estamos viendo en varios espacios de Centroamérica y también de algunas zonas rurales en México es que hay un incremento sustancial de tierras abandonadas, tierras que dejan los campesinos, los indígenas, que no son las grandes extensiones, pero si las juntamos, pues se vuelve ya un espacio significativo que termina muchas veces en manos del crimen organizado o de algún vival que las revende, aunque no sean de él, etcétera. Entonces también estamos viendo este fenómeno. Y otro más, pues que ya tenemos años estudiándolo, de los llamados pueblos fantasma, ¿no? Pueblos solos, que primero fueron los llamados pueblos de mujeres solas, así se decía, y ahora pues ya son pueblos que tampoco tienen mujeres, es decir, se va el papá, se va la mamá, y bueno, eso trae una serie de consecuencias negativas para todas las zonas de expulsión que terminan por ser unas zonas abandonadas, y a mí me parece que de todo esto, la gran consecuencia es que la mejor manera de enfrentar la violencia en muchos espacios es que la sociedad que no se dedica al crimen organizado ocupe los espacios, ocupe un parque, ocupe un terreno, ocupe una comunidad, y en tanto los migrantes se ven obligados a salir de sus comunidades, esos territorios están abandonados y quedan a expensas del crimen organizado. Claro, en cuanto a los países a los que están llegando, por ejemplo, en Estados Unidos, pues hay políticas muy duras, ¿no? Y sobre todo, me gustaría que nos comentaras algo rápido de esto, porque también vemos las estadísticas de los trabajos disponibles y nos dicen que hay 9 millones de empleos disponibles, ¿no? Y que muchas veces estos migrantes pues están dispuestos a tomar estos trabajos llegando al país. En ese sentido, es un beneficio para un país recibir una gran cantidad de migrantes, o sí se tiene que controlar. ¿Cuál es como digo, sé que no hay verdades absolutas en esto, pero cuál sería como la parte ideal de Mira, esto, ¿no? hay un trabajo que se publicó apenas hará unos 15 días en Estados Unidos, del cual yo hice algunas reflexiones para un artículo de opinión sobre una política que están proponiendo en unos congresistas en Estados Unidos para repoblar zonas campesinas, sobre todo en el medio oeste, ¿sí? Y ellos, según las estadísticas que tienen, dicen que, bueno, pues cada año la población del campo en Estados Unidos abandona de manera importante estos terrenos y se va a vivir a la ciudad, y que entonces en el campo hace falta gente, dicen ellos, no solamente para trabajar, sino para seguir poblando el campo. Y entonces lo que ellos hablaban es que en muchas comunidades, tan solo con permitir el arribo anual de 100 o de 200 personas migrantes, le podrían dar la vuelta de manera significativa a los problemas que están teniendo de despoblamiento, sobre todo en el medio oeste. Entonces, sí me parece que hay una actitud mezquina por parte de los gobiernos de países que expulsan, pero también de los países receptores, así como de la sociedad y de los empleadores,
por no reconocer la aportación de la población migrante en Europa, en México, en Estados Unidos, etcétera. Es decir, solo en Estados Unidos los migrantes mexicanos generan una riqueza al año de 500 mil millones de dólares, de los cuales mandan a nuestro país 53 mil, 54 mil millones de dólares. Es decir, es evidente que la población migrante en cualquier país, la inmensa mayoría de ellos, llega a trabajar, a generar recursos, a generar impuestos, y me parece que, como bien mencionas, no hay una receta para ver cómo los recibimos, qué hacemos con ellos. Me parece que la más simple, pero no por eso menos profunda, sería la del reconocimiento. Reconocer los aportes que hace la sociedad migrante a la comunidad que los recibe. Fíjate, decías, o sea, prácticamente en proporción a lo que envían de remesas, estamos hablando del 90% que se queda en el país donde están trabajando, ¿no? O sea, porque luego ese es el argumento, no, pues sí, pero trabajan, pero mandan todo su dinero a México, ¿no? Por supuesto que no, están gastando, están viviendo, están pagando renta, están consumiendo en el país donde trabajan, además de lo que su trabajo aporta a la economía, ¿no? Claro, o sea, a la economía, a el recurso fiscal que le llega al gobierno, pero además el costo que tiene para el gobierno mantener con servicios, no mantener en el sentido de estarles dando dinero, sino de ofrecerles servicios de salud, de educación, de seguridad a la población migrante, está por debajo de la riqueza que ellos generan. Entonces sí me parece que y lo mismo sucede en México, ¿eh? O sea, cuando llegan a trabajar, pues generan salarios, compran, mueven el dinero, y yo creo que lo primero que tendríamos que hacer como gobierno y como sociedad que no está en el gobierno es reconocer el papel de los migrantes. Como sociedad, ¿qué debemos hacer para incluir a esos migrantes dentro de la sociedad? Como muchas veces los mexicanos o los migrantes que estamos en Estados Unidos queremos que nos reconozcan en todo, ¿no? Me parece que hay varios elementos. Mira, uno de ellos es, en principio, dejar de pensar que el migrante, por ser extraño, es enemigo. El migrante es extraño, sí, es un extraño a la sociedad a la que está llegando, pero no por eso es enemigo, ni tampoco. Pero igual mi vecino es extraño, ¿no? Claro, así es, pues, y por eso no lo vamos a echar, pues, afuera, ¿no? La otra, dejar de pensar que llegan a cometer delitos, lo cual no quiere decir que no cometan un delito. Pero de eso a decir, es que la población migrante llega a los países a cometer un delito, me parece que hay una diferencia muy grande. Y estas dos cosas cruzan solamente por la sociedad civil, ni siquiera por el gobierno, ¿sí? Es decir, tenemos que detener la criminalización, la discriminación, la victimización y el no reconocimiento de los migrantes. Estos 4 elementos me parecen claves para que el migrante pueda llegar a una sociedad con seguridad y sentirse acogido, recibido y poder trabajar a favor de la comunidad que lo recibe. Si no logramos dar estos 4 pasos, pues no habrá política pública que funcione, porque al final del día, pues los migrantes interactúan con la gente, y si la gente sigue pensando en que hay que discriminarlos, hay que no reconocerlos, hay que victimizarlos, etcétera, pues en ese momento cualquier ley es insuficiente ante la actitud de la sociedad. Por eso a mí me parece que la mayor responsabilidad recae en la gente de la banqueta, gente común y corriente como tú y como yo, para poder generar condiciones adecuadas y que los migrantes se sientan acogidos y recibidos en la sociedad a la que llegan. Claro. Por último, bueno, dos preguntas ya nada más rapidito. El tema de la crisis, porque por supuesto que hay una crisis con relación a Estados Unidos, vemos las calles en Nueva York, ¿no? Llenas de personas en la calle, de migrantes que no saben qué hacer con ellos. Vemos a Texas y Florida enviando aviones y camiones llenos de migrantes a varios estados. Vemos a un partido republicano que ha sido muy duro en el discurso con los migrantes, y que en 2024 pues está la posibilidad, porque está ahí, de que regrese al poder Donald Trump, por ejemplo, ¿no? En ese sentido,
¿cómo crees que Estados Unidos tiene que caminar en el tema de la migración? Ya hablabas de este tema de, por ejemplo, llevarlos al campo y todo, pero ¿cómo lograr manejar en este momento una crisis como la que tiene? Yo creo que sí es muy importante que entiendan que hay que hacer una reforma migratoria profunda. La última reforma fue la Simpson-Rodino a mediados de los años 80. Estamos hablando de hace 40 años que no hay una reforma migratoria en Estados Unidos. La impulsa la presidencia de Ronald Reagan. Creo que eso es muy importante. Y me parece que a la par lo que hay que eliminar son las políticas migratorias con un tinte de seguridad, políticas que llevan a poner al gobernador de Texas las boyas ahí en el río con alambres de púas y sierras y demás, a detener las deportaciones, las redadas y dar condiciones para que las personas migrantes puedan llegar a Estados Unidos en condiciones favorables, emplearse en condiciones favorables, porque además, Edgar, hay algo que me parece que es muy importante. Aún sin reforma, Estados Unidos lleva 40 años después de la Simpson-Rodino recibiendo miles, millones de migrantes latinoamericanos, dándoles trabajo, permitiéndoles vivir, dándoles educación, dándoles salud. Es decir, ahí me parece que hay una profunda hipocresía por parte del gobierno estadounidense y del Congreso Federal, porque por un lado niegan la posibilidad de una reforma migratoria, pero por otro hay cualquier cantidad de condiciones para que el migrante pueda llegar, digamos, entre comillas, a la brava y obtener empleo, obtener salud, educación, una vivienda. Me parece que cómo enfrentar esta crisis, pues con un marco legal que le dé seguridad a la persona migrante. De lo contrario, pues lo único que hacen es no solo perpetuar la crisis, sino desbordarla y ni siquiera poder aprenderla así con H intermedia para medio manejarla. Claro, y por último, en el caso de México, ¿consideras que el mexicano hacia dónde se está moviendo? Con la gran cantidad de migrantes que están llegando al país, ¿se está moviendo hacia un rechazo o hacia una aceptación ya de que es una realidad de que México ya es un país también, no al nivel que Estados Unidos, pero sí también es y será un país de migrantes en el futuro? Yo creo que México va a transitar, ya lo está haciendo ahorita, de ser un país casi de paso para la población, sobre todo centroamericana, a convertirse en un país de punto final, ¿no? Que le llamamos. Es decir, ya personas migrantes que tienen en su idea muy clara el llegar a nuestro país y asentarse, trabajar y vivir aquí. Yo creo que también en este gobierno, la 4T, ha habido ya posibilidades muy serias, amplias, para que cientos de migrantes puedan incluso inscribirse en programas sociales, sobre todo en los estados del sureste, para que se puedan asentar en nuestro territorio. A mí no me queda duda que la segunda parte de esta década en nuestro país veremos una transformación cualitativa en cuanto a la naturaleza migratoria de nuestro país. Seguiremos siendo un país de paso, sí, pero con una presencia cada vez mucho mayor de migrantes que deciden quedarse aquí en México. Para continuar con este panorama migratorio, en Europa vemos un reflejo de estos flujos migratorios con la llegada de miles de migrantes y refugiados, lo que ha generado tensiones políticas y sociales en varios países. Europa trata de lidiar con este fenómeno implementando políticas de asilo y migración que a menudo son objetos de debate. En términos demográficos, la migración internacional ha ido en aumento en las últimas 5 décadas. Según el informe de la IOM, Asia y Europa recibieron respectivamente 86 y 87 millones de migrantes internacionales. Estas cifras anteriores muestran un estimado del 61% relacionado a los migrantes internacionales de toda la población mundial. Las causas de la migración son complejas y varían según cada contexto y región. Los problemas económicos, políticos y de seguridad suelen ser factores predominantes, además de las crecientes inquietudes derivadas del cambio climático. Hoy en día vivimos en un mundo en constante movimiento, y entender estos flujos migratorios y sus causas es parte crucial de la construcción de un futuro más equitativo y seguro para todos.
El reto es enorme y los cambios en la visión de la migración deberán adaptarse a la realidad. Si quieres saber más sobre este y otros temas, sintoniza nuestro canal de YouTube. Asegúrate de comentar, darle clic a me gusta y por supuesto suscribirte para no perderte ningún contenido ni actualización. Te espero en mi próximo video.